Dicen que su lamento se escucha en la oscuridad, que si la oyes cerca, está lejos, y si la oyes lejos, ya es demasiado tarde. En este episodio de Muñeco Satán, te traemos 3 relatos reales, contados por quienes aseguran haberla visto. La Llorona, una sombra que llora por sus hijos, que se aparece cerca de ríos, calles solitarias, o incluso, a la puerta de tu casa. Pero te advertimos algo. Estas historias no son leyendas comunes. Son testimonios que hielan la sangre, que te harán mirar por encima del hombro esta noche, y que muchos hubieran preferido no escuchar jamás. Prepárate para enfrentarte a uno de los terrores más antiguos de América. Esto no es un cuento. Es una maldición que sigue viva. La noche en que todo cambió, el cielo estaba oscuro como la boca de un lobo, sin luna, sin estrellas. Solo el viento susurraba entre los árboles del pueblo, arrastrando hojas secas y el eco de historias que todos creían solo eran cuentos para asustar a los niños. Yo no era una niña miedosa, al menos no antes de esa noche. Pero aquello no fue un cuento, ni un sueño, fue real. Tan real como la sangre que corre por mis venas y tan insoportable como el recuerdo que no me deja dormir. Todo empezó cuando escuché el llanto. Al principio, pensé que era algún animal perdido en la oscuridad, tal vez un perro herido o un gato callejero, pero había algo en ese sonido, algo que se clavó directo en mi pecho y no me dejó respirar con normalidad. Era un lamento profundo, desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo allá afuera, sola, bajo la sombra de los cedros que bordeaban el camino hacia el río. No podía ver nada, pero sentía sus ojos sobre mí, aunque no hubiera luz suficiente para distinguir más allá de unos metros. Me quedé paralizada en medio del patio de mi casa, las manos temblorosas, la piel erizada. Cerré la ventana con cuidado, asegurándome de que estuviera bien sellada. No quería que nada entrara, ni el frío, ni los animales. Escuché el agua, un sonido débil, como si algo se moviera lentamente por el río cercano. Era el mismo río donde mi padre solía llevarme a pescar, donde jugábamos cuando aún vivía, donde reíamos y nos olvidábamos del mundo. Ahora, aquel lugar parecía haberse convertido en un abismo oscuro, lleno de secretos y terror. Ni ella, pero incluso tras el cristal, el sonido continuaba, persistente, como una voz que se filtraba a través de las paredes, buscando meterse en mi cabeza. Me tapé los oídos con las manos, en cualquier cosa, pero no sirvió de nada. Cerré los ojos y traté de concentrarme en otra cosa. ¿Por qué? ¿Quién iba a creer que algo así pudiera ser real? Las historias de La Llorona siempre habían sido eso, historias. Mi madre me había advertido miles de veces: no salgas después de que el sol se esconda, no cruces el puente solo, y nunca, jamás, respondas al llanto de una mujer en la oscuridad. Pero yo no le hice caso. Una forma de mantenernos dentro de casa, alejados de los peligros de la noche. Pero ahora, mientras el llanto seguía resonando en el aire frío, comprendí que no era ninguna leyenda, era algo más antiguo, más cruel, y estaba aquí, a pocos metros de mí. Aquello no era un simple ruido en la oscuridad, era una presencia. Tragué saliva, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, que pronto amanecería y todo volvería a la normalidad, pero sabía que no era así. Estaba allí, fuera de mi casa, acechándome desde la negrura. El llanto se hizo más intenso, como si quien lo producía estuviera acercándose lentamente, arrastrando sus pasos por la tierra mojada. Decidida a ignorarlo, entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No quería mirar, pero mis ojos se movieron solos hacia la ventana, y allí, entre la niebla que comenzaba a formarse, vi algo, una silueta alta y delgada, vestida con un traje blanco, completamente empapado. Sus cabellos largos colgaban como algas muertas, pegados a su rostro, ocultando sus facciones. No podía verle los ojos, pero sabía que me estaba observando. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Retrocedí tambaleándome, tropecé con una silla y caí al suelo. El sonido de mi caída debió de haberla alertado, porque de repente el llanto cesó. Todo se quedó en silencio. Mis manos sudaban, mis piernas temblaban y mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me quedé allí, de pie, sin atreverme a moverme,
escuchando, un silencio opresivo, denso, como si el aire mismo se hubiera detenido. Temblorosa, me levanté y corrí hacia la puerta principal, asegurándola con doble llave, y entonces, un susurro, suave, casi inaudible, pero claro. Mi madre, siempre tan fuerte, ahora parecía nerviosa, siempre miraba hacia atrás antes de salir de casa. Siempre se aseguraba de cerrar todas las ventanas antes de que oscureciera, incluso llegó a quemar hierbas en el umbral de la puerta, como si eso pudiera protegernos. Nunca antes había hecho algo así. Niña, dijo la voz, como si viniera del otro lado de la puerta. Ven conmigo. Dicen que la Llorona no es solo una leyenda, sino el resultado de un crimen tan antiguo como el propio pueblo, que una mujer, consumida por el dolor y la traición, mató a sus hijos y luego se arrojó al río, condenada a vagar eternamente en busca de ellos. Solo me dijo, algunos fantasmas no descansan y algunos pecados no se olvidan. No tenía sentido para mí en ese momento, pero con cada palabra que decía, sentía que había algo más detrás de su miedo, algo que no quería revelar. No podía respirar, no podía pensar, solo podía escuchar cómo mi nombre era pronunciado con una voz que no pertenecía a este mundo, que cada generación tiene su propia Llorona, que cada alma perdida se une a su lamento. Y hay quienes creen que, si uno escucha su llanto demasiadas veces, terminará llamándola también. Había otros, y muchos otros, que guardaban el secreto, que vivían con el miedo constante de cruzarse con ella, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Era un tabú, un tema prohibido, como si nombrarla fuera suficiente para invocarla. Pero ya era demasiado tarde. Ella me había visto, me había llamado, y no dejaría que me fuera. A partir de esa noche, ya nada fue igual. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura entre la niebla, escuchaba su llanto, sentía su presencia siguiéndome incluso cuando estaba rodeada de gente. Intenté hablar con mi madre, contarle lo que había visto, pero apenas mencioné a la Llorona, su rostro palideció y me interrumpió con brusquedad. No hables de ella, me advirtió, con una voz tensa que no reconocí como la suya. Nunca la nombres, o ni siquiera en un susurro. Fue entonces cuando entendí que no era la primera persona en nuestro pueblo que la había visto. Con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Cuando intenté preguntarle qué significaban esos rituales, se negó a responder. Comencé a escuchar rumores en el pueblo, historias que se contaban en voz baja, que se transmitían de generación en generación, pero que nadie quería admitir públicamente. Pero hay quienes juran que no fue solo una mujer, sino muchas. Esa idea me aterraba. No quería convertirme en parte de esa historia. No quería quedar atrapada en su eterna búsqueda. Desde aquella noche, no pude librarme de la sensación de que algo me observaba constantemente. Caminaba por las calles del pueblo y sentía que las sombras se movían detrás de mí. Cuando estaba sola en mi habitación, escuchaba el susurro de su voz, débil pero insistente, como si estuviera justo detrás de la pared. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con el río, con el agua helada y con los gritos ahogados de niños que nunca conocí. Mi madre notó el cambio. Comenzó a vigilarme más de cerca, a insistir en que no saliera sola, a encender velas y colocar pequeños amuletos en las ventanas. Me obligaba a rezar cada noche. Aunque yo ya no creía que eso pudiera ayudarme, nada podía hacerlo. Varias veces, mientras caminaba por el mercado, juré haberla visto entre la multitud, su figura envuelta en niebla, sus ojos vacíos fijos en mí, pero cuando intentaba señalarla, simplemente desaparecía, como si nunca hubiera estado allí. Traté de seguir adelante, de fingir que todo estaba bien, pero la realidad se desdibujaba ante mis ojos. Ya no podía confiar en lo que veía. Esta vez, no provenía de afuera, sino de adentro de la casa. Me quedé helada, con la cuchara suspendida sobre la olla, incapaz de moverme. Mi madre también lo escuchó, pero no dijo nada, solo apretó los labios y siguió removiendo la sopa como si nada. Una noche, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, escuché el llanto de nuevo. ¿Lo oyes?, pregunté, con la voz temblorosa. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre la razón y el terror. Me quedé quieta, con el corazón martilleando en mis oídos, incapaz de apartar la mirada de la entrada. La luz del techo parpadeó una vez, 2 veces, antes de extinguirse por completo. La oscuridad me rodeó, densa y absoluta,
y en medio de ella, escuché su voz otra vez. Susurró su voz desde el otro lado de la puerta. «¿Ven conmigo?» Ella negó con la cabeza, pero vi el miedo en sus ojos. Sabía que mentía. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la espalda contra la pared, escuchando cada sonido, esperando que apareciera. Temblando, retrocedí hasta topar con la pared, sintiendo el frío del yeso contra mi espalda. Quería gritar, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Y entonces, como si hubiera sentido mi miedo, la escuché de nuevo. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. «Niña». Quise correr, gritar, hacer algo, pero mis piernas no respondían. De pie frente a mí, cubierta por su vestido blanco, con el cabello empapado y pegado a su rostro. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, 3 figuras pequeñas emergieron de la penumbra. Sus cuerpos estaban translúcidos, sus ojos vacíos, sus bocas entreabiertas como si estuvieran a punto de gritar. No era una sola voz, sino varias, niños, pequeños, llamándome desde la oscuridad. Y entonces, la puerta se abrió lentamente. La puerta chirrió al abrirse, y el aire se volvió pesado, como si algo invisible estuviera empujando contra mi pecho. «¿Ven conmigo?», repitió, esta vez más cerca. No podía verla, pero sabía que estaba allí, al otro lado del umbral, extendiendo una mano hacia mí. Fue entonces cuando escuché otro sonido. No era el llanto de la Llorona, ni tampoco el susurro de su voz. Era algo distinto, más suave, más humano. «Por favor, ayúdanos». La voz era débil, como si viniera de muy lejos, pero estaba llena de angustia. Mis ojos se adaptaron lentamente a la falta de luz, y fue entonces cuando la vi. «Madre», susurró uno de ellos, extendiendo una mano hacia ella. La Llorona giró lentamente la cabeza hacia ellos, y por primera vez pude ver su rostro. No era el de una mujer joven, como había imaginado. Era un rostro envejecido, marchito por el dolor, con lágrimas que caían sin cesar. Pero no era solo tristeza lo que vi en sus ojos, era culpa. Entonces, todo cobró sentido. Las historias, los rumores, las advertencias de mi madre. Todo era cierto. La Llorona no era un espíritu cualquiera, era el alma de una mujer que había sido condenada a buscar a sus hijos por toda la eternidad, e incapaz de encontrar paz. La Llorona no era solo una leyenda, era una madre que había cometido un acto imperdonable. Los niños que la seguían no eran desconocidos, eran sus hijos. Ella los había matado. El horror me golpeó como una ola, y de repente, todo lo que había escuchado en el pueblo tomó forma. Y ahora, ella me había elegido. Era fascinación, horror, fascinación, horror, se repetían en bucle, como una melodía enferma que me envolvía poco a poco. La Llorona dio un paso hacia mí, y los niños la siguieron, flotando sobre el suelo como sombras translúcidas. Sus ojos vacíos me miraban, pero no con odio, con súplica. No podía moverme, mis piernas temblaban, pero no era miedo lo que me mantenía inmóvil. Su rostro, aunque deformado por el sufrimiento, no mostraba amenaza, solo desesperación. «Ayúdanos», volvió a decir uno de ellos, su voz apenas un susurro quebrado. La Llorona extendió una mano hacia mí, y por alguna razón, no sentí el impulso de retroceder. «¿Tú puedes vernos?», dijo con voz ronca, como si el agua hubiera erosionado su garganta. «¿Tú puedes ayudarnos?», colgando de una bisagra parpadeé, confundida. «Ayudarlos», logré murmurar. Asintió lentamente. «Él los llevó, él los tomó». Sus palabras me hicieron estremecer. «¿Quién?», pregunté, aunque temía la respuesta. La Llorona bajó la cabeza, y por primera vez pareció dudar. «Él», repitió, como si el nombre le quemara en la lengua. Grité, asustada, y di un paso hacia adelante, impulsada por un instinto que no comprendía. Detrás de ella, los niños gimieron, y sus formas comenzaron a distorsionarse, como si fueran absorbidos por la oscuridad. «Esperen», exclamé, «díganme qué pasó». La Llorona me miró fijamente, y en sus ojos vi un destello de esperanza. «Si quieres saber la verdad», dijo, «debes venir con nosotros». Solté un jadeo, el aire me quemaba en los pulmones, y mis brazos se agitaban sin dirección, buscando algo a lo que aferrarme. Pero no había nada, solo el vacío. Entonces, de repente, el suelo apareció bajo mis pies, y me encontré de pie en un lugar que no reconocí. «Ir con ustedes, no en la superficie, sino dentro de él»,
como si el agua no me afectara, como si fuera parte de ella. Frente a mí, la Llorona me observaba con sus ojos llenos de lágrimas, y detrás de ella, los 3 niños flotaban en el agua, sus cuerpos balanceándose con la corriente, pero sin hundirse. Estaba oscuro, contaminado con raíces retorcidas y ramas caídas, como si hubiera sido abandonado durante años. A lo lejos, vislumbré las ruinas de una casa semisumergida, con las ventanas rotas y la puerta. Asintió. Solo así podrás ver, solo así entenderás. El aire se enfrió de repente, y el suelo bajo mis pies pareció vibrar. No tenía elección. Ya no. Di un paso hacia ella, y el mundo desapareció. Caí en la oscuridad como si me hubieran lanzado a un pozo sin fondo. Estaba en el río. Miré a mi alrededor. El río no era el mismo que conocía. ¿Qué es este lugar?, pregunté con voz temblorosa. La Llorona no respondió. En cambio, señaló hacia la casa. «Ve», me dijo. «Mira lo que hizo». A medida que me acercaba, el aire se hacía más pesado, cargado de un olor dulzón y nauseabundo. Cuando llegué a la puerta, me incliné para mirar dentro. Sin poder resistirme, caminé hacia la estructura, mis pies rozando el fondo del río como si fuera arena mojada. Lo que vi me heló la sangre. En el interior de la casa, había fotos colgadas de las paredes, fotos de mujeres, muchas mujeres, todas jóvenes, todas con expresiones de miedo. Junto a ellas, había dibujos infantiles, garabatos de niños pequeños que habían sido arrancados y tirados al suelo. En una mesa rota, había documentos, registros médicos, certificados de nacimiento, y en el centro de todo, una carpeta con un solo nombre escrito: Javier Morales, mi tío. La respiración se me cortó. No podía ser. No podía estar viendo esto. Seguí revisando los documentos, y conforme lo hacía, las piezas comenzaron a encajar. Javier no solo había sido un hombre respetado en el pueblo, un médico carismático y bondadoso, también había sido un monstruo. Había utilizado su posición para manipular a las mujeres, para engañarlas, para hacerles daño, y cuando algunas de ellas tenían hijos, mis ojos se llenaron de lágrimas. Uno de los certificados de nacimiento tenía el nombre de una niña, Isabel Morales. Debajo de él, una nota escrita a mano: hija ilegítima, madre eliminada. Grité, el agua me rodeó, sofocando mi voz, tragándome en su silencio. Grité con todas mis fuerzas, pero el sonido no salió. La Llorona apareció detrás de mí, su rostro contorsionado por el dolor. Era mi hija, dijo, con la voz rota. Él la tomó, la usó, y cuando quise recuperarla, él la mató. Mis rodillas se doblaron. Caí al suelo del río, sintiendo el frío penetrar en mis huesos. En lugar de eso, él señaló hacia el fondo del río. ¿Cuántas fueron?, pregunté, apenas capaz de hablar. La Llorona no respondió. Bajé la mirada. Bajo el agua, había cuerpos, muchos cuerpos, mujeres, niños, todos con los ojos abiertos, mirándome. La forma en que evitaba hablar de mi tío, la forma en que se aseguraba de que nunca estuviera sola. Él los ocultó aquí, dijo la Llorona. Nadie los buscó, nadie los encontró. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Javier no era solo mi tío, era el responsable de tantas desapariciones, el responsable de la muerte de tantas personas. Y mi madre. De repente, todo cobró sentido. La forma en que mi madre siempre actuaba con miedo. Ella lo sabía, sabía lo que había hecho, y nunca dijo nada. La ira se mezcló con el horror, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La Llorona extendió una mano hacia mí. ¿Ahora entiendes?, dijo. «Ahora sabes por qué estoy aquí, por qué no puedo descansar». Negué con la cabeza, mareada. Estaba en el cementerio del pueblo, de pie frente a una lápida nueva, todavía cubierta de tierra fresca. Reconocí el nombre grabado en la piedra: Javier Morales. «¿Qué se supone que debo hacer?», pregunté. Ella me miró fijamente. «Ellos necesitan justicia, necesitan paz». Y entonces supe lo que tenía que hacer. Salí del río como si despertara de un sueño, pero no estaba en mi casa, no estaba en ningún lugar familiar. El aire olía a humedad y flores marchitas, el cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento soplaba con una fuerza que hacía temblar las ramas de los cedros que rodeaban el camposanto. Miré a mi alrededor, confundida. ¿Cómo había llegado hasta allí? Había sido la Llorona quien me había traído. Escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, y allí estaba ella, de pie junto a una tumba reciente,
con sus ojos fijos en la lápida de mi tío. «Él debe pagar», dijo con voz ronca. «¿Cómo pagué yo?». Fruncí el ceño. «Pero, está muerto». La Llorona negó con la cabeza lentamente. «No del todo». Me acerqué a la tumba y posé una mano sobre la tierra húmeda. De inmediato, un escalofrío me recorrió. Sentí algo bajo mis dedos, algo que no debería estar allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No entendía lo que quería decir, pero algo en su tono me indicó que no debía cuestionarla. Un movimiento. Retrocedí con un grito ahogado, mirando horrorizada cómo la tierra se separaba, como si estuviera siendo empujada desde abajo. La tierra tembló ligeramente, como si algo intentara salir, luego otra, y finalmente, una figura se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de encima. «No sé más», me dijo la Llorona. «Está despierto». Antes de que pudiera reaccionar, una mano surgió de la tierra, cubierta de barro y restos vegetales. Era él, Javier Morales. Uno de ellos extendió una mano hacia mí. «Madre», susurró. Esta vez no había tristeza en sus ojos, solo resignación. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía ser. Un calor en mi pecho, un vacío que no había sentido antes. Un anhelo, un dolor, pero entonces sentí algo. Las historias de la Llorona, que antes eran solo cuentos para asustar a los niños, ahora tenían un peso diferente. Mis padres, amigos y vecinos, todos sabían que algo me había sucedido, aunque nadie se atrevía a preguntar. Mi madre, con el rostro marcado por el dolor y la culpa, se dedicó a rezar cada noche, como si eso pudiera redimirnos a todos. Cada vez que el sol se ponía, las madres recordaban a sus hijos las viejas advertencias: no salgan después de la oscuridad, no crucen el puente solos, y nunca respondan al llanto de una mujer en la noche, porque ahora no soy solo yo quien escucha su llanto. Otros han comenzado a escucharlo también, y el ciclo parece estar destinado a continuar. Se contaban en voz baja, con un respeto renovado, como si cada palabra pudiera despertar algo que mejor quedaba en la oscuridad. El sonido de un llanto lejano comienza a escucharse de fondo. La Llorona se acercó al agua y me miró, y mientras haya quienes no aprendan de los errores del pasado, su lamento resonará en la oscuridad, llamando a nuevos corazones, buscando justicia en un mundo que a menudo la ignora. «Ahora entiendes», dijo, «ahora eres parte de nosotros». El agua me rodeó, me envolvió, me absorbió por completo, y supe que nunca saldría de allí. ¿Has escuchado su llanto? ¿Has visto su sombra entre la niebla? Y ahora, ella sabe que existes. Los días pasaron, y en el pueblo, la tranquilidad volvió a reinar, aunque un aura de misterio permanecía en el ambiente. Yo, que había sido testigo de la verdad, ahora formaba parte de esa historia. Pero en el corazón del pueblo, el miedo seguía latente. Que mientras sigas buscando historias como esta, ella te encontrará, y aunque la figura de la Llorona ha desaparecido de la vista, su presencia se siente en cada susurro del viento, en cada sombra que se mueve entre los árboles. La historia de la Llorona no termina conmigo. Vive en cada alma que carga con un secreto, en cada corazón que guarda un dolor no sanado. La pantalla se oscurece lentamente. Una brisa silenciosa parece salir del altavoz. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que significa. Las historias no terminan nunca, solo esperan a que alguien más las cuente. No olvides, ¿te gustó el relato? ¿Quieres más historias de miedo, leyendas urbanas y cuentos que te mantendrán despierto toda la noche? Entonces no te vayas sin darle like, porque cada me gusta la acerca un poco más. Déjanos tu comentario, dime si crees que volverá, o si ya está detrás de ti, observando. Y por supuesto, suscríbete si es que quieres seguir escuchando voces que no deberían ser escuchadas, porque en este canal nos vemos en la próxima pesadilla. Niña, ven conmigo. Nunca pensé que terminaría así. Encerrada en este cuarto helado, con la luz parpadeando como si el mismísimo infierno me respirara en la nuca. Pero si me estás leyendo, si alguien aún cree en lo que no se ve, por favor, escúchame. Un lugar donde el aire huele a tierra mojada y los murmullos corren más rápido que el viento. Ahí crecí, entre rezos, leyendas y advertencias. Pero ninguna me preparó para lo que viví. Porque si no te lo cuento, ella vendrá por mí esta noche. Y entre los golpes del agua contra el tejado, lo oí. Un quejido. Largo, lastimero.
como si el viento llorara con voz de mujer. Nadie más lo notó. Los demás seguían rezando el rosario, medio dormidos, como autómatas. Yo soy Clara, nacida y criada en San Nicolás del Tule, un pueblo que se esconde entre los cerros de Oaxaca. Todo empezó la noche del velorio de mi abuela, doña Carmen. Mujer de carácter fuerte, lengua afilada y devota de la Virgen hasta el último suspiro. Murió a los 94 años, con la cara tranquila y las manos cruzadas sobre el pecho, como si supiera que ya venían por ella. Fue entonces, mientras velábamos su cuerpo en la casa antigua de adobe, que la escuché por primera vez. Pero no grité. No podía. Solo la vi desaparecer entre los mezquites, dejando tras de sí un eco que me partió el alma. A lo lejos, en la barranca donde corre el río seco, una silueta blanca, de cabello larguísimo y enmarañado, caminando entre la neblina. Eran las 3 de la mañana. Afuera llovía con esa furia que solo Dios o el diablo entienden. Yo me levanté sin pensarlo. Atravesé el zaguán y salí al corredor. Y ahí estaba. Me levanté y bajé al antiguo cuarto de mi abuela. La casa seguía oliendo a cera derretida y al perfume de rosas viejas que ella usaba. La lámpara de petróleo parpadeaba como si algo respirara muy cerca de mí. Busqué entre sus cosas, buscando, no sé, una explicación. Dentro había rosarios, un espejo negro, fotos quemadas y un diario. El diario de doña Carmen. Me despertaba a las 3:15 cada madrugada, como si algo me jalara fuera del sueño. Y siempre, algunas estaban arrancadas. Pero las que quedaban contaban algo que me revolvió el estómago. Siempre escuchaba ese lamento. A veces lejano, otras veces casi al pie de mi ventana. No era una leyenda. La vi con mis propios ojos. Venía por mi hijo, por el primero. No tenía rostro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. ¡Ay, mis hijos! Mi abuela me había dejado una maldición. Una herencia. Después del entierro, algo en mí cambió. No comía, no dormía. Mis padres decían que era el duelo, que extrañaba a mi abuela. Pero no era eso. Yo lo sabía. Lo sentía en los huesos. Una noche no pude más. Y la encontré. Era una caja de madera enterrada bajo una tabla floja del piso. Las páginas estaban manchadas con lo que parecía cera roja y tierra. Hoy la oí de nuevo. La mujer del río. Mi madre me dijo que nuestra sangre está marcada. Que una de nosotras debe cargar con la deuda, o vendrá por todos. He rezado, he hecho promesas, pero el llanto vuelve. Siempre a las 3. Siempre más cerca, cuando yo muera, ella va a volver por la siguiente. Lo siento, Clara. Perdóname, solté el cuaderno. Mis manos temblaban. Sentí que el cuarto se cerraba sobre mí. A partir de esa noche, la Llorona empezó a aparecer más cerca. Ya no solo la escuchaba, ahora podía olerla. Ese olor a podredumbre, a musgo húmedo, a flores marchitas. Y no venía sola. A veces oía los pasitos de niños arrastrándose por el corredor. Las risitas apagadas. Los golpes en las paredes. Mis padres no oían nada. O tal vez no querían oír. Todos dijeron que fue un accidente. Que se cayó al río. Que lo arrastró la corriente. Y yo, empecé a recordar cosas que no sabía que estaban ahí. Cuando tenía 5 años, desapareció mi primo Simón. No sé por qué lo hice. Era como si una voz me guiara. Las piedras estaban resbalosas, y el agua, que normalmente era un hilito, fluía con fuerza. Me detuve frente al árbol del ahorcado, ese mezquite retorcido donde decían que colgaban a los ladrones. Y entonces lo vi. Pero ahora sé que no fue así. Un día, bajé al río sola. Un pedazo de tela. Un zapato de niño. Un collar de semillas que Simón usaba siempre. Y luego, algo más. Detrás de ella, muchos niños. Pálidos. Llorando sin sonido. Y al fondo, Simón, inmóvil, con los ojos abiertos y la piel gris. Un espejo flotando. Al tocarlo, vi su reflejo. Pero no era yo. Era una mujer de ojos vacíos y boca desencajada. Estaba sentada frente al altar, rezando, pero en vez de su cara, tenía la de la Llorona.
Me dijo algo que se me quedó grabado como un tatuaje en el alma, grité. Rostros en los reflejos del agua, manos en los vidrios empañados, sombras en los rincones que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Mis padres ya no sabían qué hacer conmigo. Decían que era bruja. Otros decían que hablaba con los muertos. Yo solo sabía que mi abuela le tenía miedo. Me llevaron con el cura del pueblo, con una señora que limpiaba con huevo, y hasta con un doctor que vino de la ciudad. Nadie pudo explicarlo. Nadie quiso creerme. El espejo se rompió en mi mano. La sangre cayó en el agua y el río, por un segundo, se tiñó de rojo. Ya te siente en los huesos. Pero tú no eres la elegida. Esa noche, soñé con mi abuela. Tú eres la siguiente. El llanto te sigue, pero tú lo alimentas. Cada silencio, cada secreto, es suyo. Después de aquel día en el río, empecé a ver cosas que nadie más veía. Pero había alguien que sí sabía. Doña Belén. Una mujer de casi 100 años, ciega de nacimiento, que vivía en una casita al borde del pueblo, junto al pozo viejo. Y ahí, entre el eco del agua estancada, me contó la verdad. Una noche, desesperada, fui a verla. Uno no fue de su marido. Fue fruto de un error. De una noche de desesperación. Cuando lo tuvo, lo entregó. Y desde entonces, la deuda quedó sellada con sangre. Una sangre que corre por tus venas. Lo dejó en la orilla del río, creyendo que la corriente se lo llevaría. Ya te está mirando, niña, fue lo primero que dijo, sin que yo dijera nada. Me quedé paralizada. ¿Mi abuela había asesinado a un hijo? ¿Y ahora la Llorona venía por nosotros? ¿Qué? Balbuceé, ¿entonces quién? Doña Belén sonrió con una mueca sin dientes. La Llorona no busca a cualquiera. Busca a quien carga con la culpa. ¿Y tú solo estás cerca del fuego? Le rogué que me explicara. Que me ayudara. Entonces me llevó al pozo. Tu abuela tuvo 5 hijos. Pero uno. Pero el río estaba seco. Lo encontró ella. La mujer que llora. Cada generación debe entregar uno. Me sentí enferma. Mi estómago se revolvía. Entonces, ¿quién es la siguiente? La vieja alzó la cara al cielo nublado. Tú tienes una hermana, ¿no? Mi hermana menor, Marisol, tenía 8 años. Era dulce, callada, y dormía abrazando a un peluche viejo que le había dado mi abuela. Siempre decía que la abuela hablaba con ella en sueños. Que le contaba cuentos, y que una señora vestida de blanco la visitaba por las noches. La sangre se me heló. En su lugar, sobre la almohada, había una flor de cempasúchil marchita y una piedrita negra con un símbolo tallado. Y entonces, otra vez, lo escuché, corrí a casa. Marisol dormía, pero el peluche ya no estaba. Intenté despertar a mis padres, pero no reaccionaban. Estaban como en trance. La casa entera olía a incienso y tierra mojada. ¡Ay, mis hijos! Como si ya no fuera ella. Era más fuerte que nunca. Como si viniera de adentro de la casa. Corrí a la habitación de mi hermana y la encontré sentada en el suelo, mirándome con los ojos vacíos. Vacíos. Marisol, susurré, temblando, ¿qué hiciste? Ella sonrió con tristeza. La abuela vino. Me dijo que ya era mi turno. Que no dolería. La abracé con fuerza, llorando, negándome a aceptar lo que estaba pasando. Entonces me di cuenta de algo. Yo podía cambiarlo. Podía hacer lo que mi abuela nunca tuvo el valor de hacer. Esa noche, tomé la decisión que cambiaría mi destino, y quizá, el de todos. Llevé a Marisol al altar de la abuela. Encendí las velas que ella solía prender cada día de muertos. Puse su foto, el rosario, el diario, y me arrodillé. No recé. Y entonces la casa se estremeció como si algo la recorriera desde los cimientos. El aire se volvió tan frío que se formó escarcha en las ventanas. Marisol cayó desmayada. Grité. Tómame a mí. ¿Me oyes, maldita? Tómame a mí y déjala en paz. Su cabello mojado goteaba lodo. Su rostro no tenía ojos. Solo 2 cuencas negras que absorbían la luz. Su boca estaba cosida con hilos finos de oro viejo.
El silencio que siguió fue más terrible que cualquier lamento. La vela más alta se apagó sola. Y yo la vi. A través del espejo del altar. Detrás de mí, alta, flotando apenas por encima del suelo, la mujer de blanco. Y sin embargo, la oí. ¿Me das lo que me pertenece? Tenía mucho para darle. Tragué saliva, temblando. Mi deseo, aunque fuera un instante, de que Marisol desapareciera y me dejaran en paz. Mi rencor por haber nacido en una familia maldita. Todo lo que escondí hasta de mí misma. Tómame. A mí. Tu alma no basta. Dame lo que escondes, no entendí. ¿Qué ocultaba? El dolor. La culpa. El miedo. Tu verdad. Fue entonces cuando lo comprendí, la Llorona no solo se lleva niños. Se alimenta de lo más oscuro de nosotros. Y yo le conté todo. Mi odio hacia mi madre por haber ignorado mis miedos. Hoy, vivo en otro pueblo, bajo otro nombre. Marisol ya es una adolescente. Cree que todo fue un mal sueño. Pero cada 3:15 de la madrugada, me despierto sin razón. Me levanto. Camino hasta la ventana. Y veo a una niña. Con trenzas. Un peluche en la mano. Y una flor marchita detrás de ella. Ella me mira. Sonríe. Y pregunta, ¿me cuentas un cuento, Clara? Y yo le respondo lo mismo cada vez, temblando. No la escuches. No la mires. Y, sobre todo, no llores. Porque el llanto, ahora, me pertenece a mí. Si aún puedes dormir esta noche. Si su llanto no te ha alcanzado. Dale like a este video, comenta si alguna vez escuchaste algo junto al río. Y suscríbete. Porque cada semana, contamos historias que no deberías escuchar a solas. Pero si decides ignorar esta advertencia, ella te buscará. Activa la campanita, antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Clara. Tengo 16 años ahora, pero cuando todo empezó, yo solo tenía 10. Era una niña curiosa, traviesa. De esas que se metían donde no debían y hacían preguntas que nadie quería contestar. Vivía en San Jacinto del Río. Un pueblo pequeño perdido entre montañas cubiertas de niebla y bosques tan densos que ni siquiera los pájaros cantaban allí. El río corría por el norte del pueblo como una serpiente dormida. Nunca lo veías moverse demasiado, aunque siempre sabías que estaba ahí. Por las mañanas, salía a vapor del agua, como si el río estuviera respirando. Las cosas que asustan a los adultos nos hacen reír a nosotros. Hasta que uno de nosotros desaparece. Algunos decían que era humedad, otros no decían nada. Había un puente viejo sobre el río. No era muy grande, hecho de madera podrida y hierro oxidado. Estaba prohibido cruzarlo, pero eso nunca nos detuvo a nosotros. Los niños lo llamábamos el puente fantasma porque decían que había aparecido una mujer llorando allí hace muchos años. Pero ella llegó sin problemas, riendo como loca. Entonces escuchamos algo. Decían que se había tirado desde allí. Decían que buscaba algo. Pero claro, todos sabemos cómo son los niños. Fue en octubre. Un viernes por la tarde. El cielo estaba gris, con nubes bajas que rozaban los techos de las casas. Yo estaba con mis amigos cerca del puente, jugando a ver quién se atrevía a tocar la barandilla rota. Éramos 5, yo, Luis, Elena, Javier y Daniela. Daniela fue la última en saltar al otro lado. Reímos. Le gritamos que se cayera. Un sonido como el de alguien llorando. Suave, lastimero. Como el viento atravesando un hueco oscuro. Miramos hacia el río. La policía revisó el bosque, el río, incluso el puente, pero no encontraron nada, ni huellas, ni ropa, ni siquiera un grito que hubiera quedado flotando en el aire. No había nadie. Solo el agua negra moviéndose lentamente como aceite derramado. Pero el sonido seguía ahí, como si viniera del fondo. ¿Escucharon eso?, preguntó Elena, poniéndose pálida. Otros que tal vez se había caído al río y se la había llevado la corriente, pero yo sabía que no, porque aquel sonido no era humano. Era como si algo estuviera triste, o furioso, o hambriento. Es el viento, dijo Luis, aunque su voz temblaba. Mis padres me habían prohibido acercarme, pero no podía evitarlo. Tenía que saber. Tenía que ver si era verdad lo que decían. Daniela dio un paso atrás. Tengo frío. Vámonos. Nos fuimos corriendo.
Ninguno dijo nada hasta llegar al centro del pueblo. Pero esa noche, Daniela no regresó a casa. Su mamá la buscó por todas partes. Solo el silencio. Me arrastré hasta salir del puente y corrí como nunca antes. Ni siquiera miré hacia atrás. Venía del agua. Pero no era el agua. Era algo dentro del agua. Algo que no debería estar allí. Y el sonido de alguien llorando lejos, muy lejos, bajo el agua. Soñé que me llamaba por mi nombre. Al día siguiente, el pueblo entero hablaba de ello. Algunos decían que se había escapado, y no podía dejar de pensar en eso. Así que 2 días después, volví al puente, solo. Me paré en el borde del puente. El río estaba igual de oscuro. Tan oscuro que parecía un agujero sin fondo. Y entonces, la escuché otra vez. Era un llanto profundo, como de una madre que ha perdido a sus hijos. Y luego vi movimiento. Bajo la superficie, algo se movía. Algo largo. Algo con cabello. Salté hacia atrás, tropecé y me caí. Pero esa noche, soñé con ella. Soñé que caminaba por el río, con los brazos extendidos hacia mí. Con el pelo cubriéndole el rostro. Clara, y cuando desperté, mi almohada estaba mojada. No de sudor. De agua del río. Desde ese día, ya nada fue igual. Después de aquella noche, no podía dejar de pensar en lo que había soñado. En cómo me había llamado por mi nombre. En cómo había despertado con la almohada mojada. No era normal. Ni siquiera para un sueño. Mi mamá dijo que estaba nerviosa por lo de Daniela. Que era normal tener pesadillas. Mi papá simplemente me dijo que dejara de andar cerca del puente. Algo estaba allí abajo. Y ya me había visto. Intenté hablar con mis padres. Pero solo me miraron con esa expresión que usan los adultos cuando quieren que dejes de preguntar cosas incómodas. Pero yo sabía que algo estaba mal. Pero también tiene un archivo de fotos antiguas del pueblo, guardadas en cajas de cartón amarillento. Así que decidí averiguar más. Si nadie quería hablarme, entonces buscaría por mi cuenta. Fui a la biblioteca municipal. Es pequeña, apenas una sala con estantes llenos de libros polvorientos y un ordenador tan viejo que se queda pensando antes de abrir cualquier página. La señora Mireya, la encargada, me conocía desde que era niña. Era amable, aunque siempre parecía cansada, como si llevara muchos años guardando secretos que no quería contar. Luego asintió y fue hacia una de las estanterías altas. Sacó una caja etiquetada con tinta desgastada, San Jacinto Puentes y Ríos, años 60 de 70. ¿Qué buscas hoy, Clara?, me preguntó mientras revisaba las cajas. Fotos del puente viejo, dije, de hace muchos años. Hasta que encontré una foto que hizo que se me erizara la piel. Ella me miró fijamente por un momento, me dio la caja y volvió a su escritorio sin decir nada más. Comencé a revisar las fotos. Eran imágenes borrosas de casas que ya no existían, calles cubiertas de tierra. Niños jugando cerca del río. Era del puente. El mismo puente viejo donde habíamos estado días antes. Pero en la foto no estaba vacío. Había una mujer parada al borde. Su cabello negro le caía por la espalda, liso y brillante. Estaba de perfil, mirando hacia el río. Parecía estar esperando algo. Llevaba un vestido blanco, largo, con mangas anchas. Un nombre que nunca había escuchado antes, pero que ahora sentía como si llevara toda la vida conociendo. La señora Mireya me vio irme, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza, como si hubiera estado esperando que esto pasara. Traté de encontrar detalles que me dijeran quién era, por qué estaba allí, qué le había pasado. Lo peor no era eso. Era que, aunque la foto tenía décadas, yo la reconocí. Era ella, la misma figura que había visto en el río, la misma que había aparecido en mi sueño. Y ella estaba allí también, con los brazos extendidos, llorando. Temblando, saqué la foto de la caja y la observé con cuidado. Debajo, alguien había escrito con letra temblorosa, María Elena Vargas 1968. Nunca regresó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. María Elena Vargas. Guardé la foto entre mis cosas y salí apurada. Regresé a casa y me enterré en mi cuarto. Saqué la foto y la puse sobre mi escritorio. Me quedé mirándola mucho tiempo. No había más información. Solo ese nombre y la fecha. Esa noche soñé otra vez. Esta vez no estaba sola. Estaba con otros niños. 5. Tal vez 6. Todos de pie frente al puente. Necesitaba descubrir qué le había pasado a María Elena Vargas. Y por qué ella me estaba viendo a mí. Y decía mi nombre. Clara, cuando desperté. No solo mi almohada estaba mojada. Mi ropa también. Decían que era una mujer extraña, que hablaba consigo misma y cocinaba hierbas raras. Muchos niños tenían miedo de pasar cerca de su casa, pero yo no tenía elección, como si hubiera estado bajo el agua. El miedo comenzaba a convertirse en obsesión. Necesitaba saber más, así que decidí hacer lo único que no debería haber hecho jamás.
buscar a alguien que recordara a María Elena, alguien que hubiera vivido en el pueblo en 1968 y sabía exactamente a quién preguntarle. La abuela de Javier. Vivía sola en una casa al borde del bosque, muy cerca del río. Al día siguiente, caminé hasta allá. Nunca olvidaré lo que me dijo. La casa de la abuela de Javier estaba al final del camino principal, justo antes de que el bosque se cerrara como una boca hambrienta. Era una construcción vieja, de madera oscura y techos inclinados, rodeada de plantas silvestres que nadie podaba desde hacía años. Toqué la puerta 3 veces, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de darme por vencida cuando escuché un crujido detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba ella, sentada en un sillón de madera rota, envuelta en una manta tejida con hilos desteñidos. ¿Qué quieres?, preguntó sin mirarme directamente. Sus ojos fijos en el bosque. Soy Clara, soy amiga de Javier. Ella sintió lentamente, como si ya me estuviera esperando. Había velas apagadas sobre mesitas de madera y cuadros colgados de personas que no reconocí. Uno de ellos llamó mi atención, una mujer joven con cabello largo y oscuro, vestida con un traje blanco. Era ella. Entran, dijo con voz ronca, pero cierra bien la puerta. No queremos que entre nada mientras hablamos. La seguí dentro. El aire olía a humedad y hierbas quemadas. María Elena. ¿Quién es?, pregunté señalando el retrato. La anciana siguió mi mirada y su expresión cambió, se endureció. Era una niña buena, una niña inocente, hasta que el río la reclamó. Me senté frente a ella, nerviosa, pero decidida. Vivíamos todos cerca del río, antes de que fuera peligroso. Éramos un pueblo pequeño, pero feliz, hasta que empezaron las desapariciones. ¿Qué le pasó? La abuela de Javier me observó durante varios segundos, como si estuviera midiendo si yo era digna de escuchar la verdad. Todos pequeños, todos cerca del puente. Algunos decían que eran accidentes. Otros sabían que no lo eran. Fue hace mucho tiempo que comenzó, yo era joven. ¿Desapariciones? ¿Hubo más?, asintió. 4 niños en menos de un año. ¿Y qué tiene que ver María Elena? Los mayores del pueblo lo conocían, aunque nunca lo contaban. Decían que, si ofrecías algo puro al río, él protegería al resto. Si dabas un niño inocente, el río no tomaría a otro por muchos años. Ella no desapareció, dijo con voz baja, ella fue elegida. Lo abrió y sacó un libro delgado, con tapas de cuero y letras borrosas. Y María Elena fue la última ofrenda. Su madre la entregó voluntariamente, creyendo que salvaría a los demás. Pero el río no cumplió su parte. Siguió tomando niños. Aunque ya nadie volvió a hablar del ritual. Fruncí el ceño. ¿Elegida para qué? La anciana se levantó con dificultad y caminó hacia un cajón de madera antiguo. Había un ritual, explicó, un pacto antiguo, en el río, y me llamó por mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, condenada a buscar siempre lo que perdió y a llevarse a quien se atreva a acercarse demasiado. No puede ser cierto. Loes respondió con firmeza, ¿pero ella sigue viva? Tendrás que conocer su historia completa. Tendrás que entender por qué llora. Solo así podrás escapar de ella. La anciana negó con la cabeza. Está atrapada entre esta vida y la otra. Yo la vi. Murmuré. La abuela me miró con lástima. Entonces ya te eligió, dijo, ahora vendrá por ti. No podía dormir. No podía dejar de pensar en María Elena, en su cara triste, en su llanto, en cómo me había visto. Me quedé helada. Mis manos temblaban. ¿Cómo puedo detenerla? La anciana me dio el libro. Si quieres sobrevivir, guardé silencio. Las palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. ¿Y si no puedo? La abuela me miró con ojos cansados. Entonces también desaparecerás, como tantos antes que tú, y el río volverá a tener su paz por un tiempo. Aquella noche, regresé a casa con el libro bajo el brazo. Decidí leer el libro, desde el principio, y lo que encontré me aterrorizó aún más, pero también me dio una pista, una sola, sobre cómo podría sobrevivir. Solo necesitaba encontrar algo que había sido enterrado hace décadas, bajo el puente. No podía dormir. El libro pesaba sobre mi pecho como una losa de piedra. Las palabras me perseguían incluso con los ojos cerrados. Entonces ya te eligió. Esas palabras no dejaban de repetirse en mi mente, una y otra vez, como si alguien las susurrara directamente en mi oído. No tenía elección. Si quería sobrevivir, tenía que encontrar lo que fue enterrado bajo el puente. Algo que María Elena había llevado consigo aquel día. Mis padres ya dormían. Salí por la ventana de mi habitación. Bajé por el techo del cobertizo y corrí hacia el bosque sin mirar atrás. Algo que, según el libro, le pertenecía antes de convertirse en sombra. Guardé el libro en mi mochila junto con una pequeña linterna, un cuchillo que tomé de la cocina y una manta vieja por si hacía frío. Era medianoche cuando llegué al borde del camino. El aire olía a tierra mojada y hojas muertas.
Todo estaba demasiado quieto. Ni pájaros, ni grillos, ni viento. Como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. A mis espaldas, el pueblo dormía tranquilo, pero frente a mí estaba el bosque, y más allá que el puente. Caminé despacio, con la linterna apagada para no llamar la atención. Solo la luz de la luna filtrándose entre las ramas iluminaba mis pasos. Según el libro, lo que buscaba estaba enterrado cerca de uno de los pilares. Me arrodillé y comencé a cavar con las manos, raspando la tierra húmeda y fría. Cuando llegué al puente, todo cambió. Una brisa helada me golpeó la cara, aunque no había viento. El sonido del agua se detuvo. Se hizo un silencio tan profundo que sentí presión en los oídos, como si estuviera bajo el agua. Encendí la linterna y caminé hasta el centro del puente. No tardé mucho en toparme con algo duro, del tamaño de una caja de música. La abrí con cuidado, temblando. Estaba cubierto de óxido, pero aún se veía bonito. Y entonces era una caja de metal oxidado, pequeña, con su vestido blanco moviéndose como si estuviera bajo el mar. Sus brazos extendidos hacia mí, su cabello cubriéndole el rostro. Dentro había un collar, de plata, con una pequeña cruz colgando. Susurró. Lo escuché. Era como si el suelo se hubiera vuelto barro denso atrapándome. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Un sollozo. Suave, profundo, cercano. Miré hacia el río. Ella estaba allí, de pie, en medio del agua negra. Clara, me quedé paralizada. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Qué llevas? Traté de correr, pero mis piernas no respondieron. Ella dio un paso hacia mí. Su cuerpo se tensó, y por primera vez levantó la cabeza. Una vez, pero ahora estaba pálido, casi translúcido. Sus ojos eran pozos oscuros llenos de dolor. Sus labios temblaban mientras hablaba. El agua no se movió. Otro paso. Pesados. Dijo, es mío. Sus pies no tocaban el fondo. Estaba flotando, como si supiera que ella se acercaba. 5 o 6. Todos con expresiones vacías. Ojos sin color. Piel pálida. Vestidos con ropa antigua. ¿Qué tienes?, preguntó con una voz que era mitad llanto, mitad susurro. Quise ocultar el collar, pero ya era tarde. Ella lo había visto. Sus manos se cerraron en puños. Vi su rostro. Era hermosa. Devuélvemelo, yo no sabía qué hacer. El collar ardía entre mis dedos, como si tuviera vida propia. Escuché otro sonido detrás de mí. El aire se volvió pesado. El mundo giraba a mi alrededor. Tropecé con ramas, caí varias veces, pero seguí corriendo. Detrás de mí escuchaba risas infantiles, lamentos, llanto, pasos lentos. Me di la vuelta. Y ahora tú también me perteneces. Había más niños. Uno de ellos dio un paso adelante. Un niño pequeño, con una pelota desinflada en la mano. Juega con nosotros, dijo con voz hueca. Sentí náuseas. María Elena avanzó hacia mí. Tienes algo que me pertenece, repitió. Me lancé a correr. No importaba hacia dónde. Solo quería alejarme. Salté por encima de raíces. Finalmente, salí del bosque. Caí al suelo jadeando, con el collar todavía agarrado en mi mano. Nunca he sentido tanto miedo, pero también nunca he estado tan segura de que esto no terminará aquí. Ella me vio, me llamó por mi nombre, y me dijo que yo ya le pertenecía. Ahora sé que no puedo escapar. Solo puedo prepararme, porque vendrá por mí, y esta vez no pienso dejar que me lleve. No pude dormir esa noche. El collar cejía en mi mochila, envuelto en una tela oscura, como si eso fuera suficiente para mantenerlo oculto. Pero sabía que no era así. Ella sabía que lo tenía, y vendría por mí otra vez. Pero esta vez sí había un patrón. Tal vez pudiera romperlo, tal vez pudiera escapar. No huiría. Decidí que necesitaba saber más sobre los otros niños que habían desaparecido antes que Daniela. Fui de nuevo a la biblioteca municipal. La señora Mireya me vio entrar y negó con la cabeza, como si ya supiera lo que estaba buscando. ¿Otra vez por aquí?, preguntó sin levantar la vista de su libro. Quiero ver los registros antiguos, respondí, los de hace mucho tiempo, antes de los años 70. Ella me miró fijamente. No dijo nada. Solo señaló hacia el fondo de la sala, donde había una puerta metálica con un letrero que decía, acceso restringido. Abre la puerta, dijo, pero solo por hoy. Y no digas que te lo permití. Entré. Comencé a revisarlas, una por una, hasta encontrar una marcada, desapariciones años 50-60. Niños. Todos ellos. Entre los 12 primeros registros, encontré uno que hizo que se me detuviera el corazón. El archivo olía a papel viejo y humedad. Había cajas apiladas hasta el techo, etiquetadas con fechas borrosas. Mis manos temblaban al abrirla. Dentro había recortes de periódico amarillentos,
Fotografías borrosas y hojas escritas a máquina con nombres que nunca había escuchado. Nombre: Samuel Rojas. Edad: 9 años. Fecha de desaparición: 3 de noviembre de 1957. Lugar: Puente Viejo. San Jacinto del Río. Notas: visto por última vez cerca del río. Sin rastros encontrados. Sentí un escalofrío. No por el nombre en sí, sino por el apellido: Rojas. Mi papá se llama Daniel Rojas, y aunque no llevamos el mismo apellido porque mamá se casó con él después de mi nacimiento, siempre supe que Rojas corría por mis venas. Revisé más documentos. Otro niño, otro apellido familiar. Nombre: Lucía Rojas. Edad: 7 años. Fecha de desaparición: 12 de mayo de 1943. Lugar: Río de San Jacinto. Notas: familia reportó haber escuchado llanto durante la noche. Nunca regresó. Había más. 3 casos más. Todos con el apellido Rojas. Todos desaparecidos cerca del río. Todos antes de que yo naciera. Incluso antes de que mi papá naciera. Me senté en el suelo, mareada. Era imposible. Una coincidencia, ¿no? Necesitaba hablar con mi papá. Necesitaba respuestas. Pero entonces recordé algo que mi abuela solía decir cuando era pequeña. Lo llamé y se dio la vuelta, sorprendido de verme tan alterada. Los Rojas tienen sangre antigua, sangre que el río conoce. ¿Qué hay detrás de Rojas? En ese momento no le había dado importancia. Ahora todo cobraba sentido. Salí corriendo de la biblioteca y fui directo a casa. Lo encontré en el jardín arreglando la cerca. ¿Qué pasa, Clara? Miró hacia la casa, asegurándose de que mamá no estuviera escuchando. Luego me tomó del brazo y me llevó a un lugar apartado, porque hay más niños con nuestro apellido que han desaparecido. Y yo estoy viendo a María Elena. Ella me está llamando, y no sé por qué, pero siento que tiene algo que ver con nosotros. Cosas que no podemos romper. ¿Qué significa tu apellido? Pregunté sin rodeos. Él palideció. Su expresión cambió, como si hubiera estado esperando esta pregunta desde hacía mucho tiempo. Clara, no deberías preguntar eso. Hace generaciones, uno de nuestros ancestros fue quien introdujo el ritual, el pacto, ofrecer algo puro al río para proteger al pueblo, y por alguna razón, el río siempre volvía por los Rojas. Sí debo. Grité. Mi papá bajó la herramienta que tenía en la mano. Escúchame bien, dijo en voz baja. Hay cosas de nuestra familia que nadie menciona. Cosas que nos ataron al río hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Y eso significa que ella puede verte, que puede llamarte, y que, si no haces algo, te llevará como a todos los demás. Que los Rojas fuimos parte de algo oscuro. Tragué saliva. Entonces, ¿yo también soy parte de eso? Él no respondió. Solo asintió lentamente. Tiene su sangre. Me quedé helada. Todo este tiempo había pensado que era casualidad, que simplemente había estado en el lugar equivocado. Pero no era así. Yo no era una víctima cualquiera. Era una elegida. Y no sabía cómo detenerlo. No podía dejar las cosas así. Mi papá no me dijo nada más. Simplemente se fue a su habitación y cerró la puerta. Me quedé sentada en el jardín con el collar de María Elena escondido bajo mi cama, sintiendo como si el mundo entero se hubiera inclinado debajo de mis pies. Si el río siempre volvía por los Rojas, entonces yo ya estaba marcada. Pero no quería desaparecer, quería luchar, y para eso necesitaba encontrar a alguien que hubiera sobrevivido antes. Algo que todos mencionaban en voz baja, como si hablarlo demasiado fuerte pudiera despertar algo. Así que recordé algo que había escuchado cuando era pequeña. Un hombre, uno solo, que desapareció y regresó. Lo buscaron durante semanas, pero nunca encontraron rastro de él. Y luego, un día simplemente apareció. Sin heridas, sin explicaciones, solo caminando por el camino principal, cubierto de barro y con los ojos vacíos. Se llamaba Tomás Vega, había vivido en San Jacinto del Río muchos años atrás. Según los rumores, se había perdido en el bosque cuando tenía 12 años. Dicen que, desde ese día, ya no era el mismo. Estaba sentado frente a su casa, mirando hacia el bosque sin parpadear. Tenía el pelo blanco, aunque no parecía tan viejo. Sus manos temblaban constantemente. Y cuando lo saludé, me miró como si estuviera viendo a alguien que no debería estar allí. Lo vi una vez, de niña. Decidí ir a verlo, aunque nadie del pueblo hablaba con él. Aunque decían que sus ojos ya no veían el mundo normal. Yo tenía que intentarlo. Era una construcción abandonada, con ventanas rotas y techo hundido. Pero aún humeaba el techo, lo que significaba que seguía vivo. Su casa estaba al borde del bosque, muy cerca del río. Toqué la puerta. Silencio. Volví a tocar. ¿Tú también? ¿Quién está ahí?, preguntó una voz ronca desde adentro. Soy Clara Rojas, dije, necesito hablar contigo. Pero finalmente, escuché pasos arrastrándose y la puerta se abrió lentamente. Hubo una pausa, larga, tan larga que pensé que no abriría. Era tal como lo recordaba.
piel pálida, ojos oscuros, labios secos. Se sentó frente a mí, sin dejar de observarme. ¿Rojas?, murmuró. Ahora siento que está cerca todo el tiempo. Asentí. Ella me ha visto. Me ha llamado por mi nombre. El collar. ¿Lo trajiste? Él cerró los ojos por un momento, como si recordara algo doloroso. Entonces entran, dijo, antes de que te vea otra vez. Cerró la puerta detrás de mí y me señaló una silla rota. ¿Cuánto tiempo llevas oyéndola?, preguntó. 2 semanas, respondí, primero en sueños, luego en el puente. Él asintió. Es porque has tocado algo que le pertenece. Me sorprendió que lo supiera. Sí, está en mi mochila. No lo saques, advirtió. Ella puede sentirlo. Puede sentirte a ti por su causa. Tragué saliva. Necesito saber cómo sobrevivir. Tengo que detenerla. Pero mientras siga buscando, seguirá llevándose a otros. Tomás soltó una risa hueca. Triste. No puedes detenerla. Nadie puede. Pero sí puedes escapar. Sí sabes cómo. Levanté la cabeza. Y tienes que hacerlo en el lugar donde ella murió. ¿Cómo? Él respiró profundamente, como si cada palabra fuera un peso. El río no la dejó ir. No permitió que descansara. Por eso vuelve. Busca lo que perdió. Busca paz. ¿Y cómo hago que deje de buscarme? Tomás me miró directamente a los ojos. Pero no fui libre. Nunca lo seré. Ella sigue conmigo. En mis sueños. En mi mente. Solo que ahora me avisa cuando viene por otro. Tienes que devolverle lo que tomaste. Tienes que enfrentarla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿En el puente? Él negó con la cabeza. No, en el fondo del río. Guardamos silencio. ¿Cómo sobreviviste tú?, pregunté. Si vas. Tiene que haber alguien que te mantenga conectada al mundo real. Alguien que te llame por tu nombre, que te recuerde quién eres. Él sonrió tristemente, porque no llegué hasta el fondo. Me alejé. Antes de que me atrapara, miré mis manos temblorosas. Entonces tengo que volver. Tengo que enfrentarla. Tomás me sostuvo la mirada. Si vas, no vuelvas sola. Ella no acepta negocios incompletos. Y si no funciona, él se levantó lentamente. Entonces desaparecerás, como todos los demás. Me quedé sentada, procesando sus palabras. Sabía lo que tenía que hacer. Solo necesitaba encontrar a alguien que me ayudara. Alguien que me amara lo suficiente como para no dejarme ir. No podía hacerlo sola. Tomás me lo había advertido. Si quería sobrevivir, necesitaba a alguien que me mantuviera conectada al mundo real. Alguien que me llamara por mi nombre cuando estuviera perdida. Alguien que no me dejara ir. Esa persona era Elena. Ella me escuchó sin interrumpir cuando le conté todo, sobre María Elena, sobre el collar, sobre las sangres rojas que corría por mis venas. Y aunque tenía miedo, asintió y dijo: mi mejor amiga desde siempre, la única que no se había alejado de mí después de lo de Daniela. Haré lo que sea necesario para que regreses. Planeamos hacerlo esa misma noche. Mientras lo hacía, Elena debía sostenerme de la mano y repetir mi nombre una y otra vez. Así, si el río intentaba llevárseme, ella podría arrancarme de vuelta. El ritual no era difícil. Según Tomás, solo tenía que volver al puente, acercarme al agua y dejar caer el collar en el río. No había viento, pero las ramas de los árboles se movían como si estuvieran observándonos. Llegamos al puente poco después de la medianoche. El aire olía a tierra mojada y hojas muertas. Elena tomó mi mano temblorosa. ¿Estás lista?, preguntó. Me arrodillé frente al borde del puente y miré hacia abajo. No lo estaba, pero ya no había vuelta atrás. Caminamos hasta el centro del puente. Saqué el collar de mi bolsillo. Estaba frío al tacto, como si tuviera vida propia. El río estaba oscuro, tan oscuro que parecía un agujero sin fondo. Y entonces, lo sentí. Algo me estaba viendo. «Clara», susurró Elena, apretando mi mano. «¿Está bien?», y dije. «Solo tengo que soltarlo. Tú repite mi nombre. No te detengas». «Entendido». Ella asintió. Levanté el collar sobre el agua. «Clara», volvió a decir Elena, de pie, bajo el agua negra, con los brazos extendidos, con los ojos clavados en mí. «Devuélvemelo», escuché. La voz venía del río. Miré hacia abajo. María Elena estaba allí. «Clara», dijo Elena, más fuerte esta vez. Dejé caer el collar. Se hundió rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Nada pasó al principio. 1 segundo, 2 segundos, 3. Entonces el río rugió. Una ola negra salió disparada hacia arriba como si algo hubiera despertado. Sentí un tirón en mi cuerpo como si 1000 manos invisibles me estuvieran jalando hacia abajo. Grité, pero no pude moverme. «Clara, Clara», gritó Elena, sujetándome con fuerza. La ola me golpeó. Me sentí caer.
Aunque seguía parada, me sentí caer. Y de repente, ya no estaba en el puente. Estaba bajo el agua, pero no era agua normal. Era espesa, oscura, como tinta. Y María Elena estaba frente a mí, flotando, con los brazos extendidos. Te dije que ya eras mía, susurró. Traté de gritar. Pero no salió sonido. Mis pulmones ardían, aunque no estaba respirando. Ella se acercó. Tiene su sangre. Por eso viniste. Por eso te llamo. Sacudió sus manos y vi imágenes aparecer frente a mí. Imágenes de niños, de mi familia, de generaciones de Rojas que habían desaparecido antes que yo. Todos fueron tuyos, logré decir entre él. Silencio. Ella asintió. Tú serás la última. Sentí que me hundía más, que el río me absorbía. Pero entonces te escuché algo. Un grito, un nombre. Clara. Pero su voz era real. Su voz era humana. Era Elena. La sentía lejos, muy lejos. Y me recordaba quién era. Clara, regresa. No te vayas. María Elena me miró con furia. Es mía, gritó. Pero Elena no soltó mi mano. Clara, Clara, Clara. Sentí otro tirón. Esta vez, hacia arriba, mis ojos se abrieron. Estaba en el puente, jadeando, temblando. Elena me abrazaba con fuerza. Llorando. Creí que te había perdido, dijo. Miré hacia el río. Estaba quieto otra vez. Pero María Elena no estaba allí. Había desaparecido, o eso creí. Fue entonces cuando Elena comenzó a toser. Primero fue suave, luego violenta. Agarró su pecho y cayó de rodillas. Elena, ¿qué pasa? Ella me miró con ojos llenos de dolor. Siento frío. La sostuve, pero su piel estaba helada. Sus labios comenzaron a ponerse azules. No, despierta. Le rogué. Ella me miró una última vez. Lo siento, murmuró. Y cerró los ojos. No los volvió a abrir. Había sobrevivido. Pero el río había reclamado algo a cambio. Y ese algo era mi mejor amiga. No recuerdo cómo regresé a casa. Todo es una mancha borrosa, después de que Elena cerrara los ojos. Su cuerpo aún estaba caliente cuando la sostuve entre mis brazos. Pero su respiración se había ido. Se fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de entenderlo. Fue como si el río hubiera estado esperando y yo se la hubiera entregado. Llegué a mi casa sin saber cómo. Solo sé que corrí, que tropecé, que caí tantas veces que perdí la cuenta. Mis manos estaban cubiertas de tierra y ramas rotas. Mi ropa empapada de sudor frío. Y en mi mente solo resonaba una frase: ella no iba a llevarte, quería a alguien más. Mi mamá me encontró en el jardín, temblando bajo la luz de la luna. Me abrazó sin preguntar nada. Sabía que algo terrible había pasado. Lo vio en mis ojos. Al día siguiente, todo el pueblo lo supo, pero no encontraron rastro de ella, ni huellas, ni cabello, ni siquiera una lágrima derramada. Buscamos a Elena por horas. La policía revisó el bosque, el río, incluso el puente, como si nunca hubiera existido, pero yo sabía que sí, que había estado allí, que me había salvado, y que ahora estaba en el río. Mis padres no me dejaron salir por días. Decían que necesitaba descansar, que había sido un shock demasiado grande, pero la verdad era que no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, oía su voz, sentía sus manos apretando las mías, rogándome que no la soltara. Y cada noche escuchaba el llanto, bajo mi ventana, en el fondo del jardín, en el silencio de mi habitación. Primero pensé que era mi imaginación, un eco de mi culpa, pero luego empecé a escuchar otra cosa, una risa, suave, triste, familiar. Clara, susurraba. Corría a mi ventana, pero no había nadie. Hasta que una noche, vi su reflejo en el espejo. Estaba detrás de mí, con los ojos oscuros, con el pelo mojado, con una sonrisa triste. Te dije que volvería por ti, dijo. Me di la vuelta. No había nadie, pero el espejo seguía mostrándola, mirándome. Tengo pesadillas donde estoy bajo el agua, caminando entre cuerpos flotantes. Donde niños me llaman por mi nombre, como si me conocieran. Donde María Elena me espera, con los brazos extendidos. Parte de mí nunca abandonó el río, esperándome. Desde ese día, ya no duermo bien. Pensé que había terminado, que había sobrevivido, que el collar había pagado el precio, pero me equivoqué. El río no olvida, ni perdona, y aunque salí del agua aquella noche, ahora siento que me está llamando otra vez. Siente que le falta algo, siente que no terminamos, y esta vez no creo poder escapar. Ya no duermo, cada noche es lo mismo. Me acuesto con la esperanza de que esta vez pueda descansar, pero apenas cierro los ojos, siento su presencia. Al principio fue solo un susurro lejano, como si alguien estuviera llamándome desde el fondo de un pozo oscuro. Pero ahora es más fuerte. Es ella, Elena. No puedo explicarlo, pero sé que es ella.
Su voz no suena igual, ya no tiene ese tono dulce que tenía cuando estábamos juntas. Ahora suena hueca, como si viniera desde muy lejos, o desde muy abajo. Una noche, después de escucharla varias veces, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. ¿Eres tú? Hablé con ella. Elena, murmuré en la oscuridad fría. Y entonces, revisé toda la habitación, pero estaba sola. Solo estaba yo. Y sin embargo, sentía que me observaban. Escuché una risa, suave, triste. Clara, estoy aquí, dijo, cerca de mi oído. Me levanté de la cama de un salto. Mis manos temblaban. Era Elena. Estaba allí, detrás de mí, viendo cómo intentaba fingir que todo estaba bien. Fue al día siguiente cuando noté el primer cambio. Mi reflejo en el espejo ya no era completamente mío. Algunas veces, mientras me cepillaba el pelo, veía otra cara mirándome. Una cara pálida, con ojos oscuros, con cabello mojado pegado a la frente. Traté de ignorarlo, de convencerme de que eran alucinaciones, que era el estrés, el dolor, la culpa, pero no podía negar lo que pasó esa noche. Las ventanas estaban cerradas, pero seguía oyendo el viento moviéndose entre las hojas. Aunque afuera no había ni una brisa, estaba sola en casa. Mis padres habían ido a visitar a unos familiares. Hacía frío. Aunque no debería haber hecho tanto, fui al baño para lavarme la cara. Necesitaba sentir algo real, algo tangible, agua fría sobre mi piel. Respiré profundamente y me miré en el espejo, y ahí estaba ella. Tienes que irte. Esta vez no se limitó a sonreír. Esta vez habló claramente. Clara fruncía el ceño. ¿Irme a dónde? Nunca lo hace. Ella solo espera. Del pueblo, dijo, del río, antes de que te lleve. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le devolví lo que quería. Tú sabías que no era suficiente. ¿Quién me va a llevar? Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Ella no terminó contigo. Negué con la cabeza. Te está preparando. Antes de que sea demasiado tarde. No, ya dejé el collar, pero el espejo se empañó. Su rostro desapareció. Solo quedé yo, mirándome con terror, oscura, como si viniera directamente del río. Elena negó lentamente. No era suficiente. Ella está allí. No he podido volver a mirar mi reflejo por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué me dejó vivir? Ella me miró fijamente. Porque aún no estás lista. El agua del grifo comenzó a salir turbia. Tienes que huir, dijo Elena. Quise preguntarle más desde ese día. Porque cada vez que lo hago, mirándome, advertenciándome, diciéndome que ya no tengo mucho tiempo. Decidí irme. No podía quedarme un día más en San Jacinto del Río. No después de lo que había visto, no después de lo que había perdido. Elena me advirtió que tenía que salir antes de que fuera demasiado tarde. Y yo sabía que tenías razón. Él no preguntó mucho, solo asintió, como si también hubiera estado esperando que llegara este momento. Le dije a mi papá que quería visitar a una tía lejana que vivía en la ciudad. Empaqué solo lo necesario, y ropa, agua, algo de comida, y el libro antiguo, porque aunque ya no quería saber más sobre el río, sentía que aún tenía que entender algo antes de irme. Mis padres dormían. Caminé hasta el borde del pueblo, donde el bosque se encontraba con la carretera. Desde allí, tomaría un autobús que pasaba al amanecer. Esa noche, salí de casa sin hacer ruido, pero ella ya sabía que me iba. El aire estaba frío, demasiado frío para ser primavera, y mientras caminaba, escuché algo detrás de mí, un llanto suave, profundo, familiar. Me detuve. Sé que estás aquí, dije, sin darme la vuelta. Si has venido a llevarme, hazlo de frente. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luna. El llanto cesó. Hubo silencio. Ya no quiero tener nada que ver contigo, ni con el río, ni con lo que pasó. Entonces, escuché sus pasos, lentos, pesados, como si cada uno fuera una promesa rota. María Elena apareció frente a mí, emergiendo de la niebla. Su vestido blanco estaba sucio, su cabello mojado. ¿A dónde vas?, preguntó con voz triste. Me voy, respondí. Ella dio un paso hacia mí. Es demasiado tarde para eso, susurró. Tu sangre me llamó, tu destino está ligado al mío. No puedes huir. Sentí un escalofrío. Lo siento por ti, dije. Lo siento por todo lo que te hicieron, pero no tienes derecho a llevarme con ellos. Yo no soy como los otros. No soy parte de tu dolor. Ella me miró fijamente. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó. ¿También lo sientes por ella? Ella no te pertenecía.
Nadie te pertenece. Tú fuiste la víctima de un ritual cruel, un sacrificio injusto, pero eso no te da derecho a seguir lastimando a otros. Sus ojos brillaban con furia. Me enterraron en el río y nunca me dejaron descansar. Me obligaron a buscar algo que nunca encontraré. Sentí un nudo en la garganta. Sí, respondí con voz temblorosa. Todos los días, ella trató de salvarme, y pagó el precio. He olvidado como ser humana. María Elena bajó la cabeza, pidiendo su presencia, pidiendo la mía. ¿Ella no era tuya? Dijo, era mía. No, grité. Ella levantó la vista. Yo no elegí esto, rugió. Entonces deja de buscar. Le dije, deja de llorar, deja de llevar a otros contigo. Encuentra la paz. Ella sacudió la cabeza. Ya no puedo. La niebla comenzó a espesarse. El aire se volvió pesado. Podía sentir el río llamándola. Si te llevo, dijo. Tal vez esta vez, si puedas traerme paz. Avanzó hacia mí. Yo retrocedí. Y entonces, tienes que hacerla recordar quién fue. Escuché otra voz. Clara, soñabas con ser maestra. Tenías una hermana menor a la que adorabas. Te gustaba cantar bajo la lluvia. Erais feliz. Era Elena. Recuerda que no siempre fuiste sombra. Fuiste luz. Fuiste amor. Miré a mi alrededor, pero no estaba allí. Estaba en el viento, en la niebla, en el eco de mis pasos. No la dejes llevarte, gritó. Entendí. No podía derrotarla, pero tal vez podía ayudarla. Cerré los ojos. Tu nombre era María Elena Vargas. Dije, erais una niña buena, amabas las flores del jardín. María Elena se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor, eran de memoria. María Elena levantó la vista. ¿Recuerda quién eras? Le dije. Ella cayó de rodillas. Quería volver a casa, murmuró. Quería abrazar a mi mamá, quería jugar con mis amigos, quería crecer. Lo sé, dije. Y ahora puedes. La niebla comenzó a despejarse. Una luz blanca descendió desde el cielo. Suave, cálida. ¿Es mi hora?, preguntó. Asentí. Es tu hora. Ella sonrió. Por primera vez, sonrió de verdad. Gracias, Clara, y desapareció. La niebla se disipó. El aire se volvió cálido otra vez. El llanto se detuvo. El río estaba quieto. Al día siguiente, tomé el autobús. Salí del pueblo sin mirar atrás. Nunca regresaré a San Jacinto del Río, pero sé que María Elena ya no espera allí. Ahora puede descansar. Y yo, también. Terminó realmente todo. Clara logró escapar del río, dejó atrás el pueblo, y por fin puede dormir sin escuchar llanto bajo su ventana. Pero algo sigue ahí, en el fondo del agua, en los recuerdos del pueblo, en las sombras que se mueven entre los árboles. Porque aunque María Elena haya encontrado paz, el río no olvida, ni perdona, y hay historias que aún no han sido contadas, historias de otros niños, de otros sacrificios, de otros elegidos. ¿Quieres escucharlas? Dale like si te gustó esta historia y quieres más contenido de terror realista, leyendas urbanas y relatos espectralmente inquietantes. Suscríbete al canal Muñeco Satán para no perderte ninguna nueva historia de miedo, fantasmas o rituales prohibidos. Este es solo el comienzo de lo que encontrarás aquí. Si te atreves, y deja tu comentario abajo. ¿Qué parte te asustó más? ¿Crees que Clara realmente está a salvo? También puedes comentar al canal para decidir qué historia contaré después, porque en Muñeco Satán no solo contamos historias de miedo, exploramos los rincones más oscuros del alma humana, donde las sombras hablan, donde los muertos no descansan, y donde nada es casualidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides apagar la luz antes de dormir, porque nunca sabes quién podría estar mirándote desde el otro lado.